La colaboración entre el derecho y la psicología es relativamente reciente, pero se ha consolidado y ha avanzado de forma exponencial en los últimos años. Son muchos los campos de actuación en los que el psicólogo contribuye a mejorar el ejercicio profesional del derecho en general y del sistema de justicia en particular, entendiendo por este fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, administración de justicia e instituciones penitenciarias. En Sin Distancias hoy nos vamos a interesar por el perfil profesional del psicólogo forense como auxiliar del juez para la toma de decisiones. Es una propuesta de Ángel Gómez, director del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Hola, hoy estamos con José Manuel Muñoz Vicente. José Manuel es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid desde el año 2005, coordinador de la sección de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de Madrid y miembro, entre otras sociedades, de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia. Hola, José Manuel. Hola, buenos días. Bueno, además de todo esto, pues también es un amigo y colaborador desde hace ya muchísimos años, no voy a decir exactamente cuántos. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta global o genérica para saber qué es y qué hace un psicólogo forense. Bueno, en primer lugar, agradecerte que me des la oportunidad de contar en este medio qué es lo que hacemos los psicólogos forenses. La psicología forense es una rama de la psicología jurídica, que lo que intenta es aplicar los conocimientos, la metodología y la investigación en la psicología general al ámbito del derecho. Y los psicólogos forenses básicamente lo que hacemos son informes a petición de los jueces. Los jueces nos tienen como auxiliares pues para aquellas cuestiones que tienen que ver con temas de conducta, con temas de salud mental, con temas de relaciones interpersonales, pues para que les orientemos un poco en su toma de decisiones. ¿Y crees, has comentado que la relación con los jueces es importante, ¿no? Pero el hecho de que parta de un psicólogo, ¿no? ¿Crees que hace que valoren adecuadamente la opinión que puede dar con respecto a las decisiones que ellos pueden tomar, ¿no? ¿Crees que realmente se apoyan en las decisiones que les podáis dar? Mira, hay algunos estudios que dicen que hasta en un 90% las sentencias de los jueces van en el mismo sentido que los informes de los psicólogos, sobre todo cuando son informes de los psicólogos que trabajan para ellos, para la Administración de Justicia. Yo creo que sí que nos valoran mucho, aunque la psicología para ellos es una ciencia blanda, ¿no? No es como la biología, el ADN, ¿no? Pero sí creo que nos valoren. Creo que a lo mejor hay en campos donde nuestro informe tiene un protagonismo mayor, por ejemplo en el derecho de familia, todo lo que tiene que ver con las guardas y custodias de los hijos. Uh-huh. En otros ámbitos, pues también, pero también tienen otros técnicos, como puedan ser los médicos forenses, pero hay en ámbitos donde el informe del psicólogo es vital para el juez, ¿no? Y una de las cosas que se estarán preguntando algunas de las personas que nos están escuchando, sobre todo los estudiantes de psicología o los ya psicólogos, ¿no? ¿Con qué especialidad podría estar más relacionada el trabajo que estás haciendo tú, no sé, con la psicología social, la clínica? ¿Hay alguna en particular que tenga un mayor papel? Te lo digo porque es algo que habitualmente los alumnos sí que nos preguntan. Sí. Es un poco difícil, ¿no? Hace unos años, con otros compañeros, elaboramos un artículo precisamente un poco en esa línea, porque la realidad es que no existe la especialidad de psicología forense. No existe, me refiero en los planes, en la enseñanza oficial, ¿no? Y alguna de las reflexiones que hacíamos iba un poco en el camino de que la psicología forense realmente cuando surge, mejor dicho, la psicología jurídica, ¿no? Que es la psicología forense sería una parte de la psicología jurídica, pero la psicología jurídica cuando nace bebe de distintos ámbitos de la psicología. Psicología social, que las
con los antiguos planes de estudio, la asignatura de psicología jurídica estaba dentro de psicología social, pero también bebe de la psicología clínica, también bebe de la psicología experimental. Entonces, es difícil. Yo creo que desde mi punto de vista lo que hay que hacer es una formación genérica como psicólogo y luego crear programas de posgrado dirigidos a lo que va a ser el perfil profesional del psicólogo forense, porque sería difícil ascribirlo a un campo a una disciplina de la psicología, ¿no? Sí, un poco profundizando más y ya teniendo en cuenta cuál es la perspectiva de la población general, no solamente del estudiante, por ejemplo, de psicología, ¿no? ¿Tú crees que socialmente se conoce cuál es la labor del psicólogo forense y, sobre todo, si se piensa que es lo mismo que el criminólogo o si es lo mismo? No lo sé, danos una respuesta. No es lo mismo. Creo que incluso hay bastante desinformación. El criminólogo, en teoría, es el especialista en el estudio del crimen, de la conducta delictiva. Lo que ocurre con la criminología es que es una ciencia ecléctica, una ciencia que bebe de distintas ciencias. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que la realidad es que hoy en día no hay perfiles profesionales de criminólogos. Existe el libro blanco de criminología, donde los criminólogos han intentado un poco delimitar cuáles serían esos campos de trabajo, esos perfiles profesionales, pero realmente si nos fijamos, muchos de esos perfiles profesionales entran en colisión con perfiles que son propios de la psicología jurídica. Entonces, yo creo que el criminólogo es un especialista que claro que tiene un papel en el estudio del crimen o en el estudio de esos factores que pueden explicar, pues por ejemplo, por qué en una determinada comunidad se han incrementado los robos, por ejemplo, ¿no? Y es el profesional que después de estudiar ese fenómeno en ese sitio concreto puede dar pautas para prevenir o para paliar ese problema. El psicólogo forense es totalmente distinto. El psicólogo forense es un psicólogo al servicio del juez y para aplicar la psicología pues a los campos que nos piden los jueces, ¿no? Pues todavía quiero generalizar un poquito más, porque en los últimos años todos estamos viviendo la cantidad de series que aparecen en televisión que están relacionadas con estos aspectos, ¿no? Hablo de Mentes Criminales o CSI, por poner algún ejemplo, ¿no? Yo no sé si eso favorece o entorpece el conocimiento que la sociedad en general tiene de este tipo de especialidad, ¿no? Incluso para gente que quiere formarse es un aspecto curioso. Alguna vez cuando voy a dar alguna charla a los institutos hay muchísima gente que se siente atraído por esto, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero estudiar esto, pero no sabe muy bien qué lo quiere estudiar, para qué sirve. Me gustaría un poco que hablases de esta cuestión, ¿no? El tema de las series de televisión y cómo eso puede afectar a vuestro trabajo y si realmente es eso lo que hacéis o no. Bien, un poco también que me he quedado sin contestarte a si nos valoran socialmente o un poco enlazando, ¿no? El que algo salga en televisión tiene, yo creo que un plano positivo y otro negativo. El positivo es que, bueno, pues empieza a conocer una figura profesional que a lo mejor hasta ese momento no tenía mucho protagonismo social, por así decirlo, pero tiene el aspecto negativo que normalmente se distorsiona lo que es el papel de esa figura, ¿no? Es verdad, como bien dices, que cuando das cursos de posgrado o a lo mejor vas a una facultad a los alumnos de último curso a presentarles las distintas salidas profesionales, bueno, pues te vienen un poco a preguntar, bueno, ¿y qué es eso del psicólogo forense? Vienen un poco con esas ideas distorsionadas de programas o de series de este tipo, ¿no? A ver, el psicólogo forense, como he dicho antes, es un auxiliar del juez que nos pide cosas muy concretas y nosotros no salimos a perseguir asesinos ni hacemos perfiles de violadores en serie o de asesinos en serie, ¿no? Para eso hay otras figuras profesionales también creadas, que son los compañeros psicólogos criminalistas que están en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que en España existen y que hacen ese trabajo. No van en avión, van en el patrón de la Guardia Civil Sí. y en la Sala Picasso de la Policía Nacional, ¿no? Pero el perfil existe, es real,
pero no tiene nada que ver con la psicología forense, ¿no? El psicólogo forense va a dar respuesta a lo que le pide el juez en las distintas jurisdicciones, en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho penal. ¿La gente nos conoce? Pues sí, porque aunque solo sean ámbitos o aspectos muy concretos, eh, en España se separan muchas parejas y muchas de esas parejas tienen hijos y esas, en un elevado número de esos casos, tienen que pasar por el psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que ya se va conociendo más ese papel, a lo mejor muy ligado solo a aspectos concretos de nuestro trabajo. Lo que sí me gustaría decir es que creo que a veces no se nos, no se nos entiende nuestro trabajo. Pasa como en otros ámbitos, pues por ejemplo el de la violencia de género, donde también actuamos, ¿no? Eh, en un proceso judicial siempre hay dos versiones, hay intereses contrapuestos, y entonces el informe del psicólogo nunca agrada a las dos partes. Y normalmente a la parte que no le agrada, la forma que tiene un poco de defenderse de ese informe o de trasladar ese malestar es atacando a la figura profesional, ¿no? Más que al trabajo en cuestión que se haya hecho. Entonces, en este sentido, este tiempo de atrás aparecían noticias en prensa donde, pues hacía críticas bastante fuertes a nuestra figura profesional que yo creo que no son justas. Los psicólogos forenses tenemos, creo, una formación, aunque no esté dentro de los programas oficiales, nos hemos preocupado de formarnos, somos conscientes de la responsabilidad de nuestro trabajo. Al fin y al cabo, nuestros informes sirven para poner sentencias judiciales y nos equivocamos como se equivocan todos los profesionales, pero creo que no es gratuito, no hacemos un trabajo a la ligera, ¿no? En ese sentido sí que me gustaría que la gente supiera que nos llevamos muchas veces el trabajo a casa, le seguimos dando vueltas a los casos porque somos conscientes de esa responsabilidad, ¿no? Por lo que estás comentando, veo que también está muy ligado a lo que es el derecho. Sí. O sea, debéis tener un gran conocimiento de las distintas leyes y cómo van evolucionando. Así que supongo que el reciclaje en la formación debe ser algo fundamental. Fundamental. El psicólogo necesita tener un conocimiento, no tiene que ser un experto en derecho, no tiene que ser un licenciado en derecho, pero sí que tiene que conocer el marco legal en el que trabaja. Sería absurdo, por ejemplo, que un psicólogo que está en una unidad de valoración integral forense en los juzgados de violencia sobre la mujer, orientara al juez para que esa familia fuera una mediación cuando la propia ley está prohibiendo la mediación en los casos de violencia de género. Por eso hablaba de la necesidad de la formación especializada. Claro, tienes que tener conocimientos de derecho, tienes que tener los conocimientos de la psicología, que eso se presupone que los tienes, sobre todo mucho en evaluación psicológica. Y otro aspecto a mí me parece importante a resaltar, que es conocer muy bien nuestro código deontológico. La psicología forense es el ámbito donde más denuncias deontológicas hay, por esto que te comentaba antes, de que nunca agradamos a las dos partes, claro. Y la que se siente perjudicada por el informe, pues muchas veces opta por esta vía de las denuncias deontológicas, ¿no? Entonces, la deontología es otro de los pilares básicos que tiene que manejar muy bien el psicólogo forense. ¿Y nos podrías decir cuáles son, en general, aquellos contextos en los que más trabajo hace el psicólogo forense? Has comentado violencia de género, no sé si ese es el mayoritario o cuáles serían los más habituales. Hoy en día, psicólogos forenses trabajamos en todas las jurisdicciones, ¿vale? Están los juzgados especializados en derecho de familia. Todos tienen su equipo técnico. La verdad es que la figura del psicólogo forense entra en la administración de justicia junto con la del trabajador social. Trabajamos en equipos multidisciplinares, los llamados equipos técnicos psicosociales. Y están los juzgados de violencia sobre la mujer. Ahí trabajamos también ya no solo con el trabajador social, sino con el médico en las unidades de valoración integral forense. Estamos en los juzgados de vigilancia penitenciaria. Estamos en los juzgados de lo penal, en todas las jurisdicciones. Te hablo de mi experiencia.
Mayoritariamente yo trabajo en un juzgado que es mixto, tanto hacemos temas de derecho civil como temas de derecho penal. Y hoy en día te diría que hace un tiempo actuábamos mucho más en casos de civil, sobre todo de derecho de familia, pero ahora se nos está demandando mucho para el ámbito del derecho penal. Maltrato infantil, abusos sexuales infantiles, valoración del daño psicológico, imputabilidad, ver si las personas que cometen delitos tienen alterada su capacidad de conocer y decidir sobre su conducta. Prácticamente, por eso decía que creo que somos valorados por los jueces, que hemos consolidado este perfil profesional y por supuesto que nos queda por avanzar mucho, tanto en la práctica como también, y esto es un poco también para la universidad, en investigación, claro, en seguir haciendo investigación básica, ¿no? Hay una cosa que me gustaría saber en particular cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, la perspectiva de hacer investigación en diferentes culturas, ¿no? No sé si hay alguna investigación o algún trabajo que hable sobre cuál es la prevalencia de este tipo de delitos en los distintos países. Un poco por que nos pudieras orientar si España es particular por algo, porque haya un mayor número de denuncias en algún caso en particular o no. Eh, España es uno de los países que más baja tasa de criminalidad tiene en todos los delitos. Los delitos donde más, delitos con mayor prevalencia son los hurtos y los delitos contra la propiedad. Los delitos contra las personas en España son insignificantes, estadísticamente hablando, Ujú. ¿vale? Eso no significa que no haya que luchar Claro, por supuesto. contra ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema que tiene mucho protagonismo y mucha sensibilización social, como es la violencia de género, España es uno de los países de nuestro entorno con las tasas más bajas en los casos más graves. Me estoy refiriendo a homicidios, no la tasa de denuncias, ¿vale? Los casos más graves, que son los de homicidio, España es uno de los países con las tasas más bajas de homicidios de pareja. Uno de los aspectos que me llama la atención por lo que estamos viendo en las noticias últimamente es la cuestión del acoso en los colegios, ¿no? No sé si vosotros también trabajáis en ese tipo de delitos y la misma pregunta que en el caso anterior, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de esta con respecto a otros países, ¿no? Los casos de acoso de menores los lleva una jurisdicción especial que hay, que es la jurisdicción penal del menor. Entonces, tanto la valoración de la víctima como del agresor los llevan los compañeros de los equipos adscritos a las fiscalías y juzgados de menores. No te podría hablar de prevalencia. Sí creo que es como todo, es un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando algo salta a la opinión pública, a los medios de comunicación, parece que tiene una envergadura grande. No conozco la estadística, ¿vale? Ujú. Pero vuelvo a lo que son las tasas generales de criminalidad en España. Son bajas. Ujú. Y en la jurisdicción penal de menor, los delitos contra las personas también tienen una prevalencia muy bajita. Sí, pero como tú estás comentando, con que hubiera solamente una habría que trabajar con Por respecto a supuesto, ello, eso ¿no? no... Y bueno, ya para hacerte una última pregunta, para ir cerrando, sí que me gustaría que ya de cara a, por ejemplo, potenciales alumnos que podemos tener, que les orientases sobre, bueno, cuál podría ser la posible aplicación que podría tener desde lo que es la psicología aplicada, ¿no? Cómo poder trabajar en este contexto en concreto. En este contexto tienes dos vías. El psicólogo forense ahora mismo hay dos vías para trabajar. Uno, ser psicólogo adscrito a los juzgados vía oposición, o bien ser psicólogo privado, psicólogo de parte. Para los dos, la formación es lo fundamental, esto que estábamos hablando. Grado ahora mismo de psicología y luego un posgrado en los distintos máster, tanto oficiales como títulos propios de universidad, o incluso algunos cursos de los colegios profesionales que te especializan en el trabajo en el contexto forense. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel, por tu entrevista y tus respuestas y esperamos tenerte en otra ocasión para que nos comentes alguna cosilla más. Pues muchas gracias a Muchas ti gracias. por la invitación.